No todo lo que sientes debes reaccionarlo. Cristo en ti te da dominio propio. Muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. Continuamos con nuestra serie de Cristo en mí y hoy lunes hablaremos de mansedumbre bajo presión. Esta semana veremos cómo el carácter de Cristo se va formando en cada uno de nosotros, así que no te puedes perder esta palabra. Quédate hasta el final, compártela con alguien más. Ustedes que están en TikTok, ayúdenme simplemente tocando la pantalla para que esos taps ayuden a que este mensaje sea expuesto y le llegue a más personas. Y ustedes en Instagram también bienvenidos. Gracias por la compañía, por estar aquí cada mañana con el corazón sediento por más de la palabra de Dios. También ustedes apoyan regalándome un me gusta, mandándole a alguien más que pronto no sabe que ya estamos en vivo, mandándole este mensaje para que la palabra de Dios también le llegue a muchas otras personas que necesitan escucharla, y sobre todo hoy, que es un mensaje que tiene que ver con el carácter de Cristo formándose en cada uno de nosotros. Yo por ahí ya hice mi tarea pequeñita, voy a compartirlo también por acá en TikTok mientras se van uniendo más personas para que podamos seguir creciendo y ser más y más los que hacemos parte de esta comunidad que lleva la palabra de Dios. Este tema de hoy de verdad que es poderoso. Yo creo que a todos Dios nos habla a través de Él, nos enseña ese corazón tan humilde que Él tiene. De hecho, vamos a leer un pasaje y va a ser como nuestro pasaje principal, donde el Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que definitivamente Jesús siempre será el ejemplo perfecto para todos nosotros. Muy buenos días, dice por aquí Joana Estrada, bendiciones para todos, un saludo especial. Hola Robertico, gracias por estar ahí conectado, porque siempre nos bendices con esos taps, con esas donaciones. A todos los que recién están llegando, si por primera vez están pasando por ahí en TikTok y dicen: ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Bueno, este es el devocional. Mi nombre es Andrea Camelo, soy colombiana, hago parte de la iglesia Comunidad de Gracia en Katy, Texas, y este espacio se llama El Devocional porque nos conectamos de lunes a viernes para tener un tiempo con Dios, leer la palabra, orar juntos, y estamos en una serie que se llama Cristo en mí, y esta semana hablaremos de cómo el carácter de Cristo se forma en nosotros, y hoy especialmente hablando de la mansedumbre, hablando de esa cualidad tan increíble. Pero antes de continuar, ¿por qué no oramos y le dedicamos a Dios este espacio para que sea Él el que toma el control, para que Él nos asista y nos guíe con su Espíritu Santo? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios, venimos delante de ti con fe, porque tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Y acá vemos más de dos o tres, sabemos muchos que tenemos el deseo, Dios, de compartir la palabra, de orar juntos. Y por eso, Padre, te alabamos, te damos gracias por estos medios que tú nos concedes para llevar el Evangelio, porque quizá muchos de los que se conectan ya te conocen, pero otros se habían apartado, aunque sabían de ti, se habían enfriado de ese fuego de tu espíritu, u otros quizá nunca habían escuchado el Evangelio, o sus papás les habían dicho, pero el corazón se había endurecido. Padre, que hoy la semilla de tu Evangelio caiga en buena tierra, que tú permitas que se conecten esas personas que necesitan escuchar esta palabra, y que tu Evangelio traiga vida, traiga paz, aquellos que están enfermos les dé sanidad, aquellos que estén preocupados les dé paz, aquellos que están viviendo un conflicto difícil y que les ha producido ansiedad, depresión, que podamos hoy, Señor, en tu palabra encontrar medicina a nuestro espíritu triste, porque tu palabra dice que tú, Señor, has venido para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar las heridas del que se siente débil, del que ha sido maltratado, de aquel que ha recibido un abuso verbal, físico, espiritual, emocional, sexual, que como sea, Señor, que estemos hoy, podamos presentarnos ante ti y tú traigas, Señor, ese refrigerio a través de tu bendita palabra. Te honramos, te bendecimos y te damos a ti el primer lugar. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén, la gloria sea para Dios. Bienvenidos, bienvenidas.
Hoy inicié con una frase que tengo aquí en mi estudio para hoy que dice, no todo lo que sientes debes reaccionarlo. Cristo en ti te enseña dominio propio, pero hay gente que no tiene dominio propio, sino que, como decía por ahí un pastor, tienen demonio propio, reaccionan y hasta sobre reaccionan. Imagínense que en la palabra de Dios encontramos un hombre que tuvo un corazón muy humilde, o sea, ya sabemos que la base es Jesús, que el personaje número uno, el modelo número uno en mansedumbre es Jesús, por eso les leí ahorita en Mateo, pero hubo un personaje bíblico, un hombre que aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en Génesis, y quiero que ustedes me ayuden a descubrir quién es ese personaje. Imagínense que a él le hicieron mucho daño, pero no personas ajenas a él, su propia familia, sus propios hermanos. Él era un hombre soñador, era un joven de pronto inmaduro, un poco inexperto, pero a pesar de eso, Dios tenía un llamado, tenía un proceso con él. Llegó un momento en su vida donde él tuvo que ser humilde, donde Dios lo levantó, donde Dios cumplió los sueños. Bien, Natita ya descubrió el personaje, gracias, ese fue José. Y hay algo que todos enfrentamos sin excepción y eso que enfrentamos es la presión. A veces tenemos presión en el hogar, situaciones con los hijos que nos ponen como al extremo, con los esposos, gracias hermana Ruth Cepeda, por aquí en Instagram también la hermana Ruth descubrió a José, Blanquita en TikTok dice que ella iba a decir que Mateo, yo creo que usted está sacando eso de Chosen, porque yo dije que era del Antiguo Testamento. Y sí, cuando uno ve la serie de Chosen, cuando uno ve a Mateo, que era un cobrador de impuestos, pues no lo querían mucho. De hecho, Pedro lo trataba re mal, según los que prepararon la serie de Chosen. Pero no, es José. Buenos días, Elizabeth, bienvenida. Bueno, entonces imagínate que tú y yo recibimos pues muchas presiones, les estaba diciendo en la familia, en las relaciones, en las emociones y hay momentos donde algo dentro de nosotros quiere reaccionar, quiere defender, quiere explotarse, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si yo no tuviera esta presión? Y la verdadera pregunta de pronto más profunda es, ¿quién responde cuando estás bajo presión? ¿Será que responde Cristo? ¿Que Cristo está en ti o respondes tú debajo de tus emociones, influenciado por lo que alguien más te ha dicho? Porque la presión no crea carácter, la presión lo que hace es que revela lo que verdaderamente hay en el corazón de las personas. Y uno de los ejemplos más poderosos entonces es el de José. Él fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, no solamente eso, fue olvidado en una cárcel. Así que él tenía razones suficientes para endurecer su corazón, para llenarse de amargura y para reaccionar con venganza. Pero cuando tuvo el poder en sus manos, no reaccionó desde el dolor, sino que respondió desde su identidad en Dios, desde lo que Dios había hecho en él, había formado en él. Y esto era un corazón humilde, un corazón noble. Miremos lo que dice la Biblia aquí en Génesis 50:20. Recordemos el proceso de José, ¿cierto? Fue un joven soñador. La Biblia nos cuenta que un día su papá le hizo una túnica hermosa de colores y que sus hermanos tenían muchos celos y mucha envidia de él. Pero no solamente ese era el problema, sino que José soñaba y contaba sus sueños. Una vez él se soñó que estaban todos atando manojos en el campo y que todos los manojos de sus hermanos, de sus padres, se inclinaban hacia el manojo de él. Todos dijeron, pues bueno, ni modo, un sueño, lo dejaron así. El problema fue cuando José comenzó a soñar cosas grandes, cuando se soñó del cielo, cuando soñó, cuando miró para arriba. Imagínate que José se soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Y ahí eso sí fue terrible porque los hermanos dijeron, ¿qué? O sea que tú vas a reinar sobre nosotros, que tú te vas a levantar sobre nosotros. Y ahí ya no les gustó, se enojaron. Al punto que un día cuando su papá lo manda a mirar cómo están los hermanos trabajando en el campo, lo ven venir desde lejos y dicen, ahí viene el soñador, vamos a acabar con sus sueños. Y deciden meterlo en un pozo profundo, pero cuando está en ese pozo profundo, en esa cisterna, pasan unos mercaderes de Egipto y uno de los hermanos dice, pues vendámoslo, nos va mejor, sacamos platica. Y a mi papá le llevamos la túnica de colores, la manchamos de sangre, matamos a algún animal
y le decimos que eso fue lo que encontramos para que él crea que una bestia lo devoró. Y fue de esa manera como José llegó a Egipto, pero estando en Egipto, viviendo con el Potifar, halló gracia delante de él porque era un muchacho excelente en todo lo que hacía, pero tenía el temor de Dios, era un hombre diferente. Y cuando la esposa del Potifar se enamora de él decide huir de la tentación, no la enfrentó, no se paró y firme, ay no, yo puedo con esto y más, no, se paró y dijo, no, yo voy a huir, pero huir le costó fue ser acusado injustamente. Esta mujer dijo que él quería abusar de ella y que es más que se había ido y ella había quedado con la ropa de él en sus manos y va a parar a la cárcel. Allá es olvidado por muchos años, ahí interpreta el sueño de un copero, de un panadero, y él le dice al que iba a regresar al trono, por favor no te olvides de mí, pero se olvidó de él, hasta el día en que el faraón tuvo un sueño y aquel hombre que había recibido la interpretación correcta de parte de José se acordó de José. Y José sale de la cárcel, estoy haciéndoles un resumen lo más rápido que puedo, ¿cierto? Pero cuando ya sale de la cárcel ocurre algo increíble y es que los sueños de José se cumplen. José llega a ser el gobernador de todo Egipto. Dice la Biblia que no había otro más importante que él, aparte del faraón. Él era el segundo al mando y él se encargó de resolver conflictos increíbles, conflictos legales, conflictos que de pronto marcaban el destino de toda una nación, pero no solamente marcaban Egipto, marcarían a su propia familia. Y es cuando sus hermanos tienen que ir a Egipto por alimento y ahí se reencuentran nuevamente. Aquí es donde está el versículo de Génesis 50:20. Miremos lo que dice la palabra. Génesis 50:20. Permítame, yo tomo un poquito de mi té. Hoy sí tengo mi pocillo de Texas con una deliciosa bebida de Jamaica y gelatina sin sabor. Ustedes ya desayunaron, a ver, cuéntenme cómo está su día. Yo los leo. Hoy hablando de nuestra serie Cristo en mí y llegamos a esta semana donde hablamos del carácter de Cristo en nosotros y especialmente hoy de la mansedumbre y encontramos un personaje que es José y en Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien. Imagínate eso, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. O sea, cuando José se da a conocer a sus hermanos, ellos se asustaron horrible. Ellos dijeron, no, aquí fue, se va a vengar de nosotros, nos va a matar, no nos va a dar comida. Pero José les dijo, ustedes me querían hacer mal, pero Dios usó todo ese mal para bien, para preservar la vida de muchas personas, la de ustedes, la de mi familia, la de mi nación, pero también la de esta nación de Egipto. Es increíble cómo los propósitos de Dios son tan hermosos y por eso ese versículo dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Así es el Señor. Hay una alabanza que dice, voy a ver la victoria y se repite, voy a ver la victoria, pero el coro dice que la batalla es del Señor y hay una parte que me impresiona porque dice, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. O sea, aún a nuestros enemigos haces estar en paz con nosotros. Esto es hermoso. José nos enseña que la verdadera mansedumbre no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando tenemos razones para reaccionar de manera negativa, para vengarnos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Perdón. He estado con alergia desde la semana pasada, desde el miércoles y me cuesta un poquito la garganta, qué pena. Permiso. Ahora sí, porque cuando Cristo vive en nosotros, incluso en esos en esos momentos donde la tensión es mayor, ahí nosotros podemos responder, perdón, con paz y con dominio propio y con sabiduría. Otra vez les repito, hay un pastor por ahí que siempre dice, hay gente que no tiene dominio propio, sino demonio propio. Y es eso, o sea, ¿cómo vamos a reaccionar en esos momentos? Inicié hablándoles de nuestro mayor ejemplo que es Jesús y como Mateo 11:29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, número uno, la mansedumbre es poder bajo control. Número dos, por aquí tengo mis notas, la mansedumbre evita
decisiones impulsivas, para los que toman nota. 1. La mansedumbre es poder bajo presión. 2. La mansedumbre evita decisiones impulsivas. Y número 3, la mansedumbre demuestra nuestra confianza en Dios. Aprovecho este paréntesis para invitarte. Tenemos un chat privado, un grupo en WhatsApp. Si tú quieres las notas del devocional, con gusto ahí te las podemos enviar. Ese grupo es solamente para mandar el resumen del devocional, los videos del devocional, porque sé que a veces uno no quiere estar en grupos porque, Dios mío, lo enloquecen a uno con un montón de videos, de versículos, de información que son lindos, pero este grupo es específicamente para eso. Si quieres estar ahí para recibir más información de el devocional, escríbeme en privado aquí en Instagram o en TikTok y más tardecito ya los unimos a ese grupo. Listo, entonces la mansedumbre es poder bajo control. La mansedumbre no es debilidad. En mi país, no sé en el de ustedes, pero en Colombia decimos, yo soy manso, pero no menso. ¿Se han escuchado? Pero la mansedumbre es tener la capacidad de reaccionar, pero decidir no hacerlo. O sea, yo puedo explotar, yo puedo decir, yo soy el jefe, yo soy la mamá, yo soy la líder de este equipo, pero decido no explotar. Jesús no era débil. José, ya les hablé de José, él no era débil. Imagínate, llegó a ser el segundo al mando en todo Egipto. Tú no eres débil cuando decides callar, esperar o responder con sabiduría. Eso no es debilidad. Es más, se necesita, yo creo que más fuerza para controlarse que para explotar, definitivamente. La Biblia dice que el necio enseguida da a conocer su enojo. En cambio, el sabio, dice la Biblia que está el necio, cuando calla pasa por sabio. Imagínese eso. Entonces, definitivamente, tener el poder de herir y elegir no hacerlo es Cristo en mí. Es Cristo en ti. Vemos el ejemplo de David. David tuvo cómo vengarse del rey Saúl. Le estaba haciendo daño, lo estaba persiguiendo y hubo un momento en el cual él pudo explotar. Eso está en el primer libro de Samuel 24 y versículo 6, pero no lo hizo. Leámoslo, porque es que todo esto tiene que tener un respaldo bíblico. Ustedes no crean que, ay, que nos está dando principios todos bonitos y que se los inventó. No, eso es de la Biblia. Leámoslo. Primer libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 6. Dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer mal contra mi Señor, el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que levantasen su mano contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. En varias oportunidades David pudo vengarse, pudo tomar la justicia en sus manos, pero no lo hizo. Tuvo ese poder. Hay momentos en donde tenemos el derecho de responder, de decir algo, de defendernos, pero el Espíritu Santo viene y nos susurra al oído y nos dice, no lo hagas así. ¿Les ha pasado a ustedes? A ver, que es que yo los veo muy calladitos hoy en el chat. Los veo calladitos con los tap taps y con los comentarios. A ver, ¿les ha pasado a ustedes que podían reaccionar, pero el Espíritu Santo viene y les dice, no, no hagas eso, no digas eso? Eso es Cristo en nosotros, porque ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Entonces, tener el poder para de pronto elegir herir a alguien y no hacerlo, eso es verdaderamente reflejar a Cristo en nosotros. Amén. Número 2, la mansedumbre evita decisiones impulsivas. Dice Proverbios capítulo 16 y versículo 32. El que tarda en airarse es mejor que el fuerte. El que tarda en airarse es mejor que el fuerte. Yo siempre les doy el ejemplo de la avena. En Guatemala al desayuno hacen el mosh, le dicen el mosh, pero el mosh es una colada para nosotros en Colombia o un atol para los centroamericanos, y el mosh lo usan para desayunar. Entonces ponen la avena, la disuelven con agüita, no la aprendí a hacer así, pero veía que le ponían canela, pero el problema era cuando le ponían la leche. Entonces la estaban mezclando para que no se le hiciera grumos, pero si la descuidaban un ratico, esa avena se subía y hacía estragos, se manchaba la olla, se manchaba la estufa, y a veces nosotros somos así, como que un poquito de fuego, ¡pum!, explotamos.
Y de eso es lo que nos habla hoy el segundo punto de la mansedumbre. Cristo en mí es mansedumbre, forma su carácter en nosotros y la mansedumbre evita esas decisiones impulsivas. La presión muchas veces activa en nosotros esas emociones de enojo, de frustración, de ansiedad, de orgullo, le echamos la culpa al otro y eso es un corazón orgulloso. O sea, si yo dejo algo en el fogón, ¿por qué los demás tienen que responder por eso si yo soy la que lo estoy haciendo? Es que no les olió a quemado. No, no les olió, yo era la que lo estaba haciendo, pero es más fácil enojarme y explotar con los demás y culpar a otros, tener frustración, tener ansiedad, tener enojo, pero si nosotros no reaccionamos desde allá, sino desde tener a Cristo en nosotros, es diferente. ¿Por qué? Porque si reaccionamos desde la frustración, desde el enojo, desde la ansiedad, podemos destruir en minutos lo que Dios ha estado construyendo por años. José tuvo múltiples momentos para haber reaccionado impulsivamente con la esposa del Potifar, él pudo haberse defendido, gritar, buscar ayuda, pero no, él huyó y le costó ir a la cárcel, que lo acusaran injustamente, pero decidió callar. En la cárcel también se quedó callado frente a sus hermanos. Dice la Biblia que él se iba y se escondía y lloraba y luego volvía hasta que por fin, pasado mucho tiempo, fue que él se dio a conocer a ellos. Pero él entendió algo poderoso, que no todo lo que nosotros sentimos puede gobernarnos. Es normal tener emociones, sentimientos, Dios nos los dio, hay emociones básicas como el enojo, como la ira, como la tristeza, pero también la alegría, y está bien, o sea, Dios nos hizo así. El problema es cuando permitimos que esos sentimientos nos gobiernen a nosotros. José, claro que en lo humano debió haber sentido tristeza, dolor por lo que sus hermanos le hicieron, pero él no permitió que sus sentimientos lo gobernaran. Así que no tomemos decisiones permanentes con emociones temporales. Es decir, no tomes decisiones cuando estás enojado, no tomes decisiones cuando estás triste, no tomes decisiones cuando te sientes deprimida, deprimido. Ahí no es un buen momento. La soledad no es una buena consejera porque tu mente comienza a trabajar a mil, a mil, a mil, a mil y te llenas de un montón de pensamientos, de sentimientos, de emociones que al final y al cabo no te van a llevar a tomar la mejor decisión. No respondas ahí en ese momento, como decimos nosotros en Colombia, no respondas en caliente. Tendrás que de pronto llorar, desahogarte con Dios, llorar y después ya en frío, entonces ahí sí tomar la decisión. La mansedumbre nos protege, pero ¿sabe quién nos protege? No de nuestro peor enemigo, no solo del diablo, no solo de la gente mentirosa, nos protege de nosotros mismos. Y eso sí que es poderoso. Número 3, la mansedumbre demuestra confianza en Dios. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos venguemos nosotros, dice, no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12:19. La falta de mansedumbre muchas veces hace esto. Queremos hacer justicia con nuestras propias manos, pero la mansedumbre no. La mansedumbre dice, yo no necesito defenderme, Dios es mi defensor. Ayer en Comunidad de Gracia, hablando sobre el tema de Cristo, vimos a Cristo como nuestro abogado defensor. Y hubo un versículo que a mí me impactó y ese versículo está en Lucas cuando la Biblia dice que Jesús estaba hablando con Pedro y le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que vuestra fe no falte. Jesús es el abogado defensor, pero no solo te defiende, no solo gana el caso ante la corte, ante el juez, no solo hace callar al acusador que es Satanás, sino que aunque tú y yo éramos culpables, Él ganó el caso y pagó la deuda por ti y por mí en la cruz. Así que a ti y a mí no nos corresponde defendernos. Yo no necesito defenderme. Créelo ahí en tu corazón. Dilo conmigo, yo no necesito defenderme. Cristo es mi defensor. Josué pudo vengarse, pero eligió
confiar, y esa confianza lo llevó a ver el propósito cumplido. Cuando tú y yo soltamos el control, Dios entonces toma el control. Cuando tú y yo dejamos de pelear nuestras batallas, Dios es quien viene y pelea por nosotros en cualquier ámbito, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que nosotros estemos. La mansedumbre entonces no es pasividad, es confianza activa en que Dios hará justicia. Hoy Dios te está diciendo que Él no solamente quiere cambiar lo que vivimos, Él quiere transformar cómo tú y yo reaccionamos, porque la evidencia de que Cristo vive en nosotros no es que actuamos bien cuando todo está bien, porque pues ahí es muy fácil, sino que actuamos como corresponde cuando estamos en ese momento de presión, cuando vamos a hacer una vuelta en una corte, en un juzgado, en cualquier oficina y nos tratan mal, cuando el jefe te pide algo que no es justo, que no te corresponde a ti, que de pronto un empleado, otro compañero tuyo está en vacaciones y a ti te toca hacer doble trabajo y dices, pero esto sí es injusto. ¿Cómo reaccionas cuando tienes toda esa presión encima? Entonces voy a dejarles 3 consejos prácticos. Número 1, antes de reaccionar, haz una pausa y ora antes de responder. Si te toca irte al baño y no explotar con tu jefe o con tu hijo o con tu vecino, hazlo. Vas, cierras tus ojos, oras, te arrodillas, 1 minuto, 2 minutos pueden salvar la patria. 1 minuto, 2 minutos pueden hacer que tú no sobrereacciones y digas renuncio, me largo, me voy, no digas nos divorciamos, hasta aquí llegó todo. 1 minutico con Dios, ve, detente, haz una pausa y ora antes de responder. 2, rinde tus emociones a Dios, no las niegues, reconócelas, pero tampoco obedezcas a esa emoción, tampoco sigas la emoción. Y número 3, recuerda quién pelea por ti. No necesitas defenderte. Dios está de tu lado. Dios es tu defensor. Así que oremos y digámosle, Señor, hoy te entrego mis reacciones, mis emociones, mis impulsos. Forma tu carácter en mí, Cristo. Díselo ahí donde tú estás. Enséñame a responder con mansedumbre en medio de esos momentos de presión. Cuando tenga el poder de pronto de herir a alguien, cuando yo pueda elegirme bien, elegir en lugar de herir, mejor sanar esa relación, que cuando yo tenga reacciones para reaccionar, yo mejor elija confiar. Amén. Vamos a poner este momento en las manos de Dios, vamos a orar conforme a esta palabra, pero también si ustedes tienen alguna petición, escríbanla ahí en el chat, otro hermano, otra hermana que la lea, quizá también puede orar con nosotros y vamos a dejar este momento delante del Señor. Sé que hay muchas peticiones, pero antes de orar por ellas, vamos a decirle al Señor que nos ayude a cumplir esta palabra, porque Cristo en nosotros nos ayuda a saber que no todo lo que sentimos debemos reaccionarlo, sino que Cristo en nosotros nos enseña a reaccionar con dominio propio.